Cuando ustedes descarguen GeoGebra, yo tengo este que dice GeoGebra Classic 5. Allá no importa qué GeoGebra descarguen ustedes. Más o menos vamos a trabajar en la siguiente forma. Nos ubicamos sobre el plano, acá sobre el plano, le damos clic derecho, aquí ustedes observan que está activo ejes. Si yo le doy clic ahí, desaparecen los ejes, pero necesito que queden los ejes. Entonces le doy clic derecho, vista gráfica, y me aparece este cuadrito, ¿sí? Entonces aquí lo que voy es a configurar este plano, que quiero que los ejes se noten en negrita, que se vean más oscuritos, que si usted quiere, miremos si está por un color negro, si está en color negro, o si ustedes quieren cambiar el color de los ejes por otro color, lo pueden hacer, ¿sí? Aquí el estilo del trazo, entonces si quieren que termine así en una lineecita, si quieren que quede con doble flecha, bueno, como quieran que quede ese eje, ustedes lo configuran. Aquí dice color del fondo, si le quiero cambiar el color al fondo, pero entonces escogen color muy claritico para que se note luego bien la gráfica. Eso es si le quieren colocar un color diferente al que traía, ¿sí? Aquí van a eje X. En eje X activan acá distancia y acá seleccionan pi medios. Entonces, para que me aparezcan los valores cuadrantales, son pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, que es 90, 180, 260, 270 y 360, ¿sí? Entonces activo esos valores. Si no le quiero hacer nada más ahí en el eje X, lo dejo ahí, ¿sí? El eje Y no le voy a cambiar nada porque lo voy a dejar igual así. La distancia es la misma que tiene, que es de 1 en 1, ¿sí? Es la misma distancia que trae. Cuadrícula, entonces esa cuadrícula es si le quiero cambiar color, ¿sí? Si quieren le pueden cambiar color, si no, no le cambian color. Pueden colocar esa cuadrícula un poquitico más oscurita, tal vez para que se noten unas líneas, pero no mucho, ¿sí? Le pueden cambiar el color ahí ese color a la cuadrícula también, pero entonces ahorita como trazamos los cuadrantes, pues no se va a notar mucho esa cuadrícula. Listo. Después de tener esa parte, entonces voy a ubicar esta gráfica, voy a ubicar este plano cartesiano para que me quede repartido igual a la parte izquierda, igual a la parte derecha. Ahí lo pueden, acá en esto, lo pueden mover, miren. Ahí lo pueden mover, con clic sostenido, lo muevo que me quede parejito a ambos lados. Ahí más o menos me queda parejito a ambos lados. Ahí. Bueno, entonces inicio, está un poquito muy abajo. Ahí. Para realizar las gráficas trigonométricas yo puedo hacer todo en un solo plano, ¿sí? Entonces, primero voy a organizar mi plano cartesiano. Voy acá a seleccionar para que ya me quite lo de desplazar. Aquí en entrada es donde escribo el nombre de las funciones, ¿sí? Yo necesito primero marcar los cuadrantes. Los cuadrantes son líneas verticales. Entonces, marcar estos cuadrantes para que se note bien la gráfica en cada cuadrante como queda, ¿sí? Entonces, como son líneas verticales, las líneas verticales se colocan con X igual. Si son líneas horizontales es Y igual. En este caso es X igual. Cuando usted trabaje GeoGebra, recuerde que se debe trabajar con letras minúsculas. Entonces escribo ahí X igual
X igual. El primer cuadrante me queda aquí en pi medios, entonces escribo pi medios. ¿Dónde encuentro pi? Miren, aquí en esta partecita usted oprime y ahí sale una serie de símbolos, entonces ahí escojo pi. Como es pi medios, entonces lo coloco sobre 2 y le doy enter, y ahí me quedó la línea para el primer cuadrante. Esta línea la voy a colocar en otro color más gruesita para que cuando usted tome el recorte de la gráfica, entonces se note bien. Me ubico sobre la recta, mire, ahí la manito me indica que estoy sobre la recta. Le doy clic derecho y le doy propiedades. Entonces en propiedades aparece aquí otro cuadrito. En este cuadrito voy a escoger aquí color, ¿sí? Yo generalmente le coloco a los cuadrantes, puede ser rojito, ¿sí? O el color que ustedes quieran, se le coloca a ese cuadrante, ¿sí? Vamos a colocarle, bueno, dejémoslo así en rojo. Y aquí en estilo, entonces lo voy a colocar aquí en 7 para que quede la lineecita más gruesa, para que se note que ese es el cuadrante, y ya puedo cerrar. Como necesito realizar todas estas líneas, ¿sí? Me demoro mucho haciendo todo eso, entonces yo voy a seleccionar acá, le voy a decir edición, copiar, y le digo edición, pegar. Entonces me copia la misma gráfica, pero entonces ahora a esta que yo copié, le voy a cambiar. Entonces le doy doble clic y acá me ubico. Como voy a hacerlo del segundo cuadrante, entonces multiplico por 2 y le doy enter, entonces ya me aparece la otra línea. Volvamos a pegar la misma, y ahora doble clic y multiplico por 3, y así sucesivamente, así continuamos. Entonces otra vez, o control V, más fácil, doble clic, no, ya no era, acá, doble clic, y ahora multiplico por 4, enter, ahí porque debo completar todas las líneas. Control V, doble clic, por 5, enter, control V, doble clic, por 6 y enter, control V, doble clic. Voy a seguir con la parte negativa. No voy a hacer porque en realidad cuando ustedes corten la gráfica para que les quepa en su cuaderno, esa no se alcanza a ver. Entonces aquí multiplico, como voy a hacer ahora los negativos, entonces multiplico por menos 1, y entonces me van quedando ya la parte negativa. Nuevamente control V, ahora va por menos 2, sigue control V, por menos 3, voy a copiar una de estas negativas mejor, edición, copiar, control V, con eso aquí le cambio más fácil. Ahora va por 4, control V, por 5, control V, por 6, y ahí termino. Entonces tengo listos los cuadrantes para la gráfica. Si ustedes ven que en su cuaderno les cabe esta línea, pues hacen lo mismo.
Aquí colocan entonces la función. La primera que yo hice es seno, esa ya está hecha. Entonces ustedes van a hacer coseno. Entonces colocan y con minúscula igual a cos, vean, ahí les empieza a aparecer. Entonces ustedes seleccionan esta y lo que aparece en azulito es para cambiarlo. Entonces colocan X, ¿sí? Salen de acá y le dan Enter. Esa es mi función coseno. Si ustedes recuerdan la de seno, se darán cuenta que se parecen. Entonces en el análisis hay valores que se parecen. Voy a trazar acá la de seno. Y igual a sen, tomo esta, X. Miren, fíjense que se parecen. La de seno es la que está en rojo y la de coseno es la que está en verde. Son muy parecidas. La de seno inicia acá en 0. La de coseno inicia es en 1. ¿Sí? La de seno inicia en 0, la de coseno inicia en 1. Yo puedo hacer aquí todas las gráficas de una vez. Voy a hacerlas. Y igual a tan X. Aquí me ubico sobre este círculo. Vean, le doy ahí. ¿Qué es lo que hace? Ocultar la gráfica. Oculta la gráfica, ¿sí? Voy a hacer la ecotangente para que ustedes observen cómo se parece a la tangente. Y igual, ahora es cot X. Fíjense que se parecen, ¿cierto? La tangente es la que está de azul, miren. Esa es. Y la cotangente es la que está en naranja. Se parecen un poquito. Bueno, voy a quitar acá. Voy a hacer la siguiente. Y igual a secante, ahí me aparece X, Enter. Y también voy a hacer la cosecante, minúscula. Y igual cosecante X. Ahí está mi gráfica. Entonces, la secante es la que se ve como de un color lila y la cosecante es la que se ve de un color gris. Entonces voy a trabajar primero, ahí están ocultas todas, entonces voy a trabajar con coseno, que es la que ustedes deben hacer. Se ubican sobre la gráfica, la manito le indica que está sobre la gráfica, le da clic derecho, propiedades del objeto, y entonces acá donde dice trazo la voy a colocar más gruesita para que se note bien. Voy a dejarla ahí. Y en color, ahí le podemos cambiar el color. Coloquémosle no tan oscuro, más bien más clarito, que se vea más bonito. O bueno, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y la podemos dejar ahí. Entonces, ahí ya está lista mi función coseno. Lo que ustedes deben hacer es hacer un recorte donde salga esta función, más o menos hasta ahí, que salga esa función, y llevarla a Word para que luego imprima las 3 gráficas que debe realizar, ¿sí? Las 3 que debe realizar. El análisis que usted debe hacer, entonces, en la función coseno, ¿qué análisis debe realizar en la función coseno? Debe buscar primero lo que es el dominio, ¿sí? El dominio de la función. Entonces, miren, ¿qué es dominio? El dominio es tener en cuenta entre qué valores del eje Y se encuentra la gráfica. Entre qué valores se encuentra la gráfica en el eje Y. Entonces, si ustedes observan, la gráfica está de -1 hasta 1. De ahí no se pasa la función coseno.
Quiere decir que el dominio de la función es el intervalo de -1 a 1, -1 a 1. Si ustedes observan el análisis que yo realicé de función seno, se coloca un paréntesis cuadrado, ¿sí? Porque el paréntesis cuadrado me indica que se tiene en cuenta ese valor, que ese valor pertenece al intervalo. O sea, la función coseno está entre -1, ay, perdón, aquí me equivoqué, les dije mal, esto es el rango. El rango es lo del eje vertical, es lo que está entre -1 y 1, es lo del eje vertical. El dominio es lo del eje horizontal, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esta gráfica es continua, miren, no tienen ustedes que levantar la mano para trazarla, se hace en un solo trazo. Entonces, cuando esa función es así continua, el dominio son todos los reales. Entonces, dominio de la función reales, porque está en todo el eje horizontal. Rango, que es el eje vertical, entonces está entre -1 y 1. Eso es lo primero que ustedes deben analizar. Ahora, les hablan de periodo, ¿sí? Ustedes saben que periodo es lo que se va repitiendo. Entonces, el periodo es cada cuánto la gráfica vuelve y se repite. Miren, fíjense que aquí inició en 1. Entonces, ¿dónde vuelve a empezar otra vez la gráfica? En 1. Miren, hace este recorrido, llega acá y acá vuelve y empieza, ¿sí? Es decir, le está diciendo que cada 2pi vuelve y se repite la misma gráfica. Luego el periodo es 2pi. 2pi es el periodo. Vea, este recorrido y acá empieza otra vez la misma gráfica, otra vez hacer lo mismo. Si se va hacia atrás, hace lo mismo. Va bajando, empieza a subir y acá otra vez empieza lo mismo, en -2pi. Es decir, el periodo es 2pi. Lo siguiente que van a colocar es el corte con el eje X, es decir, donde se cruza aquí la función con el eje horizontal. Miren, se cruza, entonces estos son los valores que usted debe escribir. Se cruza en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios y así sucesivamente. Hacia la parte negativa se cruza en -pi medios, -3 pi medios, -5 pi medios, -7 pi medios, etc. Es decir, va por todos los pi medios impares. Pi medios impares, ¿sí? Porque aquí hay 1, 3, 5. Entonces, esto lo puede escribir usted resumido, los pi medios impares. Pi medios por n, donde la n es impar, ¿sí? Lo puede escribir así. Esos son los puntos de corte con el eje X. Ahora, el punto de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje Y. Entonces es donde se cruza con este eje. Se cruza acá, ¿cierto? Aquí, ¿qué punto queda? En X vale 0 y en Y vale 1. O sea que el punto de corte con el eje Y es el punto 0,1. ¿sí? Lo siguiente que usted debe mirar es dónde encuentra los puntos máximos. ¿Dónde están los puntos máximos? ¿Sí? Los puntos máximos de la función. Entonces, miren, un punto máximo está en 0, el otro está en 2, y si la gráfica continúa, el siguiente estaría en 4. Aquí hacia la izquierda está en -2, y no se alcanza a ver el otro, pero también sería en -4. Esos son los puntos máximos, o sea, serían los n-pi, donde la n es par, ¿sí? Donde la n es par, o lo puede colocar como 2n-pi. 2n-pi, la n pertenece a los enteros. Ahora tiene que buscar los puntos mínimos. Entonces, los puntos mínimos están aquí en la parte donde queda la parte más baja de la gráfica, que en este caso es en pi
en 3pi, y si fuese más grande el plano continuaría en 5pi. Hacia la izquierda está en menos pi, menos 3pi, igualmente si continuara la gráfica estaría en menos 5pi, que eso lo puede resumir colocando, los impares se colocan n más 1 por pi, ¿sí? 2n más 1, perdón, 2n más 1 por pi, o 2n menos 1 por pi, así le quedarían los impares. O coloca npi donde n es un número impar, lo puede colocar también así en forma resumida. Después de buscar los puntos máximos y los puntos mínimos, usted debe mirar si la función es par o es impar, ¿sí? Cuando usted tiene su gráfica es fácil mirar si la función es par o es impar. Es par, como en este caso, esta es una función par, porque lo que hay antes del eje vertical, o sea, antes en la parte negativa, es igual a lo que está en la parte positiva. Miren, ustedes observan, lo que está es como si este eje Y fuese un espejo. Entonces lo que está en la parte positiva se refleja igual en la parte negativa. Cuando eso se cumple, la función entonces es par. A diferencia de la función seno, les coloco la función seno. Fíjense que lo que hay aquí en la parte positiva no está en la parte negativa en la misma forma. Por eso la función seno no es par, sino es impar, ¿sí? ¿Cuándo es impar? Cuando lo que está en la parte positiva se refleja, pero con respecto aquí a un eje imaginario que trazamos acá, un eje imaginario que se traza acá. Entonces el espejo va a ser ese eje que es y igual a x, es decir, lo que está aquí en la parte positiva está aquí en la parte negativa, entonces se refleja esa acá. Cuando eso sucede, ahí dice que se refleja con respecto al origen, se refleja. Cuando eso sucede, entonces la función es impar, pero trabajando con nuestra función coseno, entonces como lo que está en la parte positiva es lo mismo que está en la parte negativa, la función es par, ¿sí? Bueno, ahora debemos mirar dónde la función es negativa y dónde la función es positiva. Entonces, teniendo la gráfica es más sencillo ver dónde es positiva, ¿sí? Entonces, es positiva donde quede por encima del eje X. Entonces, aquí estamos analizando la gráfica entre 0 y 360 grados que queda acá, ¿sí? 360 grados es 2pi. Entonces, ¿dónde es positiva? Miren, en el primero y en el cuarto, porque esto es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es positiva donde quede por encima del eje X, es decir, primero y cuarto. Y es negativa donde quede por debajo del eje X, es decir, en el segundo y tercer cuadrante. Ahí es negativa, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Lo último que debemos analizar es dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces miren, es decreciente donde la gráfica la trace usted hacia abajo, donde la trace hacia abajo. Entonces, ¿dónde la trazo hacia abajo la función coseno? En primero y segundo cuadrante, ¿sí? Teniendo la gráfica es más fácil analizar eso. ¿Y dónde es creciente? O sea, que crece, donde trace la gráfica hacia arriba. ¿Dónde la trazo hacia arriba? En el tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Ese es el análisis que usted debe realizar a la función coseno.
Entonces, ahora vamos a hacer la otra que deben realizar ustedes. La otra que deben realizar ustedes es tangente. Entonces, voy a ocultar coseno. Entonces, en este puntico le doy clic en el puntico y ahí la oculto. No la estoy borrando, la estoy ocultando. Y ahora voy a trabajar con cotangente. Esa es la función cotangente. Me ubico sobre la gráfica, le doy clic derecho, propiedades, le voy a cambiar el color, coloquémosle ahí otro color diferente, coloquémosle este azul, y el estilo lo colocamos allá para cuando ustedes vayan a imprimir, que se note bien. Entonces la colocamos ahí en tamaño 9, y al resto la dejamos igual. Entonces, vamos a analizar la función cotangente. La función cotangente. En la función cotangente, inicialmente hay que buscar las asíntotas, es decir, las rectas a las cuales la gráfica de la función se acerca, pero no la toca, ¿sí? Porque de acuerdo a esas asíntotas se va a sacar el dominio de la función, de acuerdo a las asíntotas. Sí, profe. Entonces, las otras 4 funciones trigonométricas, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas tienen asíntotas, todas tienen asíntotas. Entonces, las asíntotas son estas rectas, miren, a la cual la gráfica se acerca pero no la toca. Entonces, las rectas son 0, pi, 2pi, 3pi. O sea, si ustedes observan la secuencia, van los impares de pi, los impares de pi, ¿sí? Hacia la izquierda también van los impares de pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Es decir, las asíntotas para la cotangente son menos 3pi, menos 2pi, menos pi, 0, pi, 2pi y 3pi, ¿sí? O sea que ahí podemos escribir simplemente npi, ¿sí? La n es un número entero, 0, 1, 2, 3, reemplazando la n me van saliendo pi. Esas son las asíntotas, las rectas a las cuales la gráfica se acerca pero no la toca. Entonces, el dominio de la función cotangente, el dominio de la función cotangente son los reales, porque ustedes observan que hay gráfica casi en todo, casi, son los reales menos las asíntotas, ¿sí? O sea, menos estas rectas donde no toca la gráfica. Es decir, el dominio son los reales menos npi, ¿sí? Que es lo que representa las asíntotas. Ese sería el dominio. El rango como es el grupo de números, el intervalo donde se encuentre la gráfica en el eje vertical. Si ustedes observan acá, voy a mover la gráfica un poquito. Miren, si yo sigo subiendo, eso sigue infinito, y si sigo bajando, vean, también sigue infinito, también sigue infinita esa gráfica, ¿sí? Quiere decir, para acá sigue también, para el otro lado también sigue, ¿sí? Quiere decir que como hay gráfica infinita hacia arriba y gráfica infinita hacia abajo, el rango de la función son todos los reales. Dominio, entonces los reales menos los valores que me dieron en las asíntotas. Rango son todos los reales, porque en todos los reales hay gráfica, ¿sí? Ahora vamos a ver el periodo. ¿Cada cuánto se repite la misma gráfica? Fíjense que aquí empieza la gráfica desde bien arriba, llega aquí a pi medios, que es donde corta, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, antes de tocar esta recta, porque cuando pase la recta, vuelve y empieza arriba y hace lo mismo. Quiere decir que este pedacito de gráfica que hay acá, entre 0 y pi, es lo que vuelve y se repite de ahí en adelante infinitas veces.
Como este pedacito es lo que se repite infinitas veces, entonces ese es el periodo. El periodo es pi. Cada pi se repite. Periodo pi es el periodo para la función cotangente. Tiene el mismo periodo de la función tangente y son las únicas que tienen periodo pi, la tangente y la cotangente. Seguidamente vamos a buscar los puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje X. Entonces, esos puntos de corte son pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y si sigue sería 7, 9, o sea, van todos los impares de pi medios. Hacia la izquierda está igual, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, y sigue en forma infinita, ¿sí? Esos serían los puntos de corte con el eje X. Ahora, los puntos de corte con el eje Y. Fíjese que el eje Y es una asíntota. El eje Y es una asíntota, por lo tanto la gráfica nunca va a tocar al eje Y. Es decir, la función cotangente no tiene punto de corte con el eje Y. No tiene punto de corte. Como la gráfica sigue infinita hacia arriba, infinita hacia abajo, no tiene máximos y tampoco tiene mínimos. No tiene máximos y tampoco tiene mínimos, ¿sí? Para par e impar, ¿sí? Para par e impar. Si ustedes observan, entonces, la gráfica no se refleja con respecto al eje Y, porque si se reflejara, este pedacito empezaría acá, pero no empieza ahí, sino que está más atrás. Más bien, este pedazo se refleja con respecto a este pedazo de acá. Entonces, cuando se refleja con respecto al origen, o que una recta que pasa por acá hace las veces de espejo, la función es impar. Entonces, en este caso, la función es impar. Es como si a mí me dijesen, aquí queda más o menos pi cuartos. El valor que hay aquí en pi cuartos es positivo de la función, y el valor que hay aquí en pi cuartos es negativo, pero la misma distancia. Entonces, en este caso la función es impar. La función cotangente es impar. Ahora veamos en qué cuadrantes es positiva, es decir, cuando queda sobre el eje X. ¿Cuándo queda sobre el eje X? En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante y tercer cuadrante la función cotangente es positiva. En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante la gráfica está por debajo de X, por lo tanto en el primero y tercero la función es negativa. Ahora vamos a mirar dónde es creciente y dónde es decreciente. Si ustedes observan, la gráfica se traza siempre hacia abajo, siempre la trazo hacia abajo. Por lo tanto, la función cotangente es decreciente en todo su recorrido. Decreciente, siempre la estoy trazando hacia abajo. Decreciente, siempre trazando hacia abajo la función. A diferencia de la tangente, que siempre se traza hacia arriba, entonces es creciente. La tangente siempre se traza hacia arriba, la cotangente se traza hacia abajo. Voy a ocultar cotangente y voy a colocar cosecante. Me ubico entonces sobre la gráfica. Me ubico sobre la gráfica, le doy clic derecho, propiedades,
aquí le coloco 9 y coloquémosle otro color, coloquémosle un color por acá, coloquemos ese, a ver, listo, coloquemos ese color que se note, aunque la secante estaba igual, bueno, pero no importa. Entonces, vamos ahora a analizar nuestra función cosecante. Si ustedes observan la gráfica de la función cosecante y observan la gráfica de la función cotangente, se darán cuenta que tiene las mismas asíntotas, ¿sí? Entonces, las asíntotas para cosecante son 0, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi y menos 3pi. Quiere decir que cotangente y cosecante tienen el mismo dominio. Cotangente y cosecante tienen el mismo dominio. Los reales menos npi, ¿sí? Donde la n es un entero. Tienen el mismo dominio cotangente y cosecante. Ahora, ustedes observan que aquí entre este pedacito, voy a trazar acá una lineecita, y igual a 1, para que la observen, y voy a trazar otra lineecita, y igual a menos 1. Si ustedes observan, la gráfica está de 1 hacia arriba y de menos 1 hacia abajo. Ahí está la gráfica. En este pedacito no hay gráfica. Quiere decir que como en este pedacito no hay gráfica, al rango de la función, que son todos los reales, le resto este pedacito. Es decir, el rango de la función son los reales menos el intervalo menos 1,1. La secante y la cosecante tienen el mismo rango. Secante y cosecante tienen el mismo rango, ¿sí? Bueno, entonces, dominio de la función cosecante, los reales menos npi. Rango de la función cosecante, los reales menos el intervalo menos 1, 1. O puedo decir que es desde menos infinito hasta menos 1, unido con desde 1 hasta infinito. Bien, ahora, los puntos de corte con el eje X, Como la gráfica se encuentra por encima del eje X y por debajo del eje X, quiere decir que no tiene puntos de corte con el eje X. No tiene puntos de corte con el eje X. El periodo, que es cada cuánto se repite, o sea, cada cuánto vuelve a ser la gráfica igual. Si ustedes observan, aquí iniciamos la gráfica de arriba, llegó aquí en pi medios a 1, volvió y subió, después de menos pi, viene desde abajo, llegó aquí a 3 pi medios menos 1 y volvió a bajar, ¿sí? Y aquí a partir de 2pi vuelve, inicia con el mismo recorrido. Quiere decir que cada 2pi la función se repite. Cada 2pi la función se repite. Por lo tanto, el periodo de la función cosecante es 2pi. ¿Sí? Si ustedes observan el análisis de todas las funciones anteriores, la función tangente y la función cotangente tienen periodo pi. La función seno, coseno, secante y cosecante tienen periodo 2pi. Puntos de corte con el eje X no tienen, y puntos de corte con el eje Y
como el eje Y es una asíntota, entonces no tiene puntos de corte con el eje Y. Función cosecante no tiene puntos de corte con el eje X, no tiene puntos de corte con el eje Y. Valores máximos como tal no tiene unos máximos relativos, ¿sí? O sea, aquí la parte que está por debajo alcanza un valor máximo en -1, ¿sí? Que ese valor máximo en -1 lo alcanza ¿dónde? En -5 pi medios, en -pi medios, en 3 pi medios y en 7 pi medios. O sea, va cada 4 pi medios. De -5 salta a -pi medios. De -pi medios a 3 pi medios. Hay 4 pi medios de diferencia. Y de 3 pi medios a 7 pi medios. Esos son los máximos relativos. Tiene igualmente unos mínimos relativos, ¿sí? Porque es el mínimo que alcanza cuando llega a 1, el mínimo, ¿sí? Donde cambia la función acá de bajar a subir. Esos mínimos relativos los encuentra en -7 pi medios, en -3 pi medios, fíjense que también va cada 4 pi medios, en -pi medios, en 5 pi medios, y si de pronto seguimos, el siguiente va a ser 9 pi medios, el siguiente entonces sería 13 pi medios, porque va de 4 pi medios en 4 pi medios. Esos serían los mínimos relativos. Bien, ahora fíjense para par e impar, ¿sí? Que esta parte de la gráfica es la misma que se refleja, pero acá abajo. Cuando esta parte se refleja en la parte de abajo, de la parte negativa, se está reflejando con respecto al origen, por lo tanto decimos que la función es impar. Cuando se refleje aquí con respecto al eje Y es par, pero en este caso la función entonces me resulta ser impar. Esta parte se refleja con respecto aquí a la origen, ¿sí? La función es impar. Ahora miremos dónde la función es positiva. ¿Dónde queda por encima del eje X? Entonces queda por encima del eje X en el primero y segundo cuadrante, igual que la función seno, ¿sí? Y es negativa en el tercero y cuarto cuadrante, porque queda por debajo del eje X, ¿sí? O sea, positiva y negativa en los mismos cuadrantes que la función seno, porque esas dos funciones son recíprocas. Como son recíprocas, hay cosas que cumplen las dos, ¿sí? ¿Dónde es positiva? Primero y segundo. ¿Dónde es negativa? Tercero y cuarto. Bien, ahora únicamente me falta mirar dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, decreciente, cuando trazo la gráfica hacia abajo. Entonces, fíjense que trazo la gráfica hacia abajo en el primer cuadrante y vuelvo y la trazo hacia abajo en el cuarto cuadrante. O sea que en el primero y cuarto es decreciente, mientras que en el segundo la trazo hacia arriba, tercero la trazo también hacia arriba, es decir, en el segundo y tercer cuadrante la gráfica es decreciente. Y con eso terminamos el análisis de las funciones trigonométricas.